Hola, ¿qué tal? 4:15 de la tarde, aquí estamos en Que Vuelvan las Ideas como cada día, después de, bueno, como cada jueves en realidad, después de la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, en esta ocasión la marcha número 2475, sin interrupción, siempre hay que resaltarlo. Bueno, y escuchábamos por supuesto a Carmen Arias, a Demetrio Iramaín y a Mauro Stefanisi, el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, que estuvo allí presente también en la marcha junto a una compañera, pido disculpas, no retuve el nombre, a una compañera docente del sindicato SADOP. Así que bueno, nuestro abrazo como siempre para todas ellas y ellos también. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Gaby? Hola, Luis Pa, ¿cómo va, ¿Todo Néstor? bien? Todo bien, ¿cómo andan? Hola, Néstor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gaby, Luis Pa, ¿cómo andan? Bueno, le mandamos, por supuesto, un abrazo enorme a Pablo Caruso, perdón, que tenía que atender algunas cuestiones familiares, así que procuramos que las atienda y que después vuelva al programa como corresponde, ¿no? Así que, una broma, algo importante y lindo además lo que tiene que hacer Pablo, así que mañana va a estar con nosotros como cada día. Hoy se va a perder algo. ¿Qué se va a perder, Néstor? A ver. Se va a perder algo que nos trajeron los compañeros de Sudestada. Cuento muy brevemente. Martín Latorraca es de la abrazo Sudestada. grande, Hizo amigo. hace un tiempo una biografía de Andrés Rivera que necesito por un trabajo personal. Me lo trajo al programa, cosa que agradezco mucho. Pero además vino con vituallas para el programa, una cremón, unos Qué alfajorcitos. bueno. Le agradecemos Manos. mucho. A mí me trajo libros. Se ve que no me vio con cara de cremona. Me trajo unos Y cuantos a mí libros me en un trajo rato una de remera, dijo es hora de que cambies la remera y bueno, me trajo una remera. Son tan buena gente los compañeros Sí. de Sudestada, así que en un ratito vamos a disfrutar la cremona, los alfajorcitos y Bueno. se los agradecemos mucho. Claro que sí, y más para nosotros que no está Pablo. Bueno, tenemos una comunicación en breve que estamos muy interesados en poder tener. Simplemente decir, seguramente ustedes ya lo saben, estuvo discutiendo el Senado de la Nación hasta recién el proyecto de ley por los aportes del Tesoro Nacional. Fue ratificada la ley, es decir, rechazado el veto, otra derrota muy importante para el gobierno nacional. Alguien podría decir, bueno, en este caso era más previsible porque se trata del Senado. Yo les voy a decir, fue contundente. Ratificando la ley votaron 59 senadores, 9 en contra y 3 abstenciones. 59 decía votos afirmativos. Cuando se aprobó originalmente en el Senado, los votos fueron 56. Así que votó más gente que en la votación original a favor de la ley. Así que muy, pero muy importante, es sin duda uno de los temas del día, después de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, adentro y afuera, diría, del Congreso. Esta derrota me parece que al gobierno le cae muy, muy mal y viene a sumar para una crisis que se sabe que empezó, pero no se sabe dónde termina. Bueno, 4:20 de la tarde, no tenemos mucho tiempo para esta nota, así que la apuramos un poquito. Quiero agradecerle a Jorge Duarte, periodista de esta casa, amigo también, especialista en temas gremiales y director de Infogremiales, del portal Infogremiales, por atendernos un ratito. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Luis Pablo, Gabriela y Néstor, te saludamos. ¿Andás por ahí, Jorge? Bueno, no está. Así que lo saludaremos de nuevo en breve, en un ratito. Queremos charlar con él por dos temas fundamentales. En primer lugar, como decía, él es especialista en temas sindicales, gremiales, conoce muy bien a los distintos sindicatos y a las centrales de trabajadores, y queríamos charlar un poquito de la CGT, ¿no? Del rol de la CGT ayer en la movilización por un lado, pero como hemos comentado en más de una oportunidad, la CGT está en un proceso de renovación de autoridades. Así que bueno, estamos en tiempos del Consejo Confederal, creo que se llama así, él me corregirá en un rato, así que bueno, para tener un termómetro sobre este tema. Bueno, estos son algunos de los temas que sin duda vamos a comentar. El otro gran tema, si se quiere, es lo que está pasando con el mercado, ¿no? El llamado mercado, que nunca tiene nombre y apellido, pero como ustedes ya deben saber también, bajaron los bonos, cayeron las acciones, el dólar oficial volvió a tocar el techo de la banda, como se dice ahora. Sí, y pasarlo inclusive. Así que vamos a hablar de eso también. Jorge, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por acá, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas? Luis Pablo, Néstor y Gabriela, te saludamos. Teníamos un problemita en la comunicación recién. Bueno, sabemos que tenemos poco tiempo para esta charla, lo decíamos recién, así que si me permitís, arranco con algunas preguntitas, cosas que queríamos charlar con vos, saber cómo lo estás viendo, conocer tu mirada. En primer lugar, la participación de la CGT ayer en la marcha, una marcha muy pero muy importante. Se vio a la CGT, se vieron banderas de la CGT, por supuesto muchos sindicatos, pero ¿cuál es tu lectura en relación a la presencia orgánica de la central? Luis, mira, primero te agradezco que no me hayas preguntado por Palmeiras. No, eso, de hecho quería no hablar de eso en todo el programa, pero bueno, lo hacemos en un ratito. Lo que tengo para decirte respecto de esto es que evidentemente, así como hay muchos sectores de la sociedad que están viendo un cambio de clima social y a partir de eso están empezando a girar su posición respecto del gobierno nacional, algo parecido está ocurriendo en la CGT. Nosotros veníamos anticipando que el lunes pasado la central seguramente iba a pronunciarse a favor de la marcha y a convocar orgánicamente, más allá de que sus sindicatos, de alguna manera, dependiendo de sus conducciones, siempre fueron aportando distintas columnas a las movilizaciones. Ayer lo que se dio fue el respaldo institucional de la CGT a la movilización, una convocatoria moderada. La CGT tiene mucha más capacidad de movilización de la de ayer, pero hizo presencia y me parece que está empezando a perfilar lo que va a ser la nueva CGT para los 2 años que quedan de mandato de Javier Milei, también en diálogo con los tiempos políticos del peronismo, ¿no? La CGT en la interna del PJ claramente jugó con Kicillof, Kicillof le devolvió ese respaldo con lugares en las listas, no muchos, pero alguno que otro, los pocos que obtuvieron orgánicamente fueron a través de Kicillof. Entienden que la victoria de Kicillof de alguna manera los pone en un nuevo rol respecto del gobierno de Milei, un poco más combativo, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que se está empezando a ver. En el medio vamos a tener el cambio nominal de la conducción de la CGT, que va a ser el 5 de noviembre, así que ahí van a tratar de consolidar este cambio de perspectiva con cambio de nombre también, ¿no?, en la conducción. A ver, dos preguntas o dos doble clic sobre lo que acabas de decir. En primer lugar, calificaste como moderada la presencia de la CGT ayer. ¿Te parece que no apostó con toda la fuerza que podría haberlo hecho? Y bueno, cuando la CGT convoca sus marchas y juega todo, por lo general tiene más tiempo de preparación y elige otros horarios. El horario de convocatoria no era el que mejor le queda a la Central Obrera. Siempre tratan de convocar a las movilizaciones después del mediodía para poder sacar a los cuerpos orgánicos y a los cuerpos de delegados de las fábricas y trasladarlos a la movilización, buscar puntos de concentración. Ayer, al ser una jornada que se convocó mayormente entre las 15 y las 17 horas, dependiendo de cada uno de los sectores, no es el horario más propicio, también teniendo en cuenta que se hizo con 2 días de anticipación respecto de lo que fue la convocatoria. No se esperaba una presencia multitudinaria, pero me parece que el gesto de primero apoyar la movilización y después de convocar orgánicamente con la bandera de la CGT y marcar presencia fue un gesto político que tiene que ver con esto que te decía, con el cambio del clima social que se está empezando a ver en las calles, en los mercados, como decías vos antes, y también en las urnas. Bien, y la segunda pregunta tiene que ver con el proceso electoral que se está llevando adelante dentro de la CGT. Vos hablabas de un cambio de rumbo. ¿Quiénes encarnan cada una de las posiciones como para terminar de tenerlo claro? ¿Y quién crees vos, si es que estamos a esta altura en condiciones de aventurar algo, podría convertirse o en el nuevo secretario general o integrar, o cómo estaría integrado un nuevo triunvirato en caso de que se mantenga esa lógica? Mira, están todas las discusiones abiertas. Yo creo que se va a terminar de definir poco antes del Congreso, que va a ser el 5 de noviembre. A hoy hay una discusión de fondo que tiene que ver con el modelo de conducción. Si se va a sostener el triunvirato, que en la práctica la verdad es que fracasó porque no dejó contento a nadie. Las 2 veces que hubo triunvirato terminó habiendo renuncia de algunos de sus triunviros, cambios de nombres porque estaban disconformes con la manera de actuar de la Central Obrera. En la práctica solo terminó convalidando un proceso de unidad medio débil, pero un proceso de unidad. Después, como forma de conducción, fue bastante difícil de llevar adelante, ¿no?
como te digo, la primera discusión tiene que ver con si se va a sostener o no un triunvirato, claro, o si se va a volver a la figura de un secretario general. Entre los que quieren un secretario general hay varios sectores de distintos perfiles, o sea que tampoco es tan fácil decir, en caso de que haya un secretario general, cuál podría ser. Por ejemplo, Abel Furlan, el secretario general de la UOM, es uno de los que más insiste en cambiar el formato de conducción e ir hacia una conducción de un solo secretario general con un perfil de una CGT combativa. Incluso algunos lo proponen al mismo y él no tiene mucho problema en asumir esa situación. Después hay otros que piden un solo secretario general, que son los gremios del transporte. Sin embargo, no parecerían hoy estar alineados con Furlan. Quieren un solo secretario general, pero otro, el barrio nudismo, también quiere un solo secretario general. Pero incluso propone a Gerardo Martínez, o sea, un perfil totalmente distinto del de Furlan. Bien distinto. En ese contexto, probablemente se vaya a un proceso de renovar el triunvirato, y ahí hay varios nombres. Seguramente va a haber renovación de nombres, ni Daer ni Acuña van a seguir, eso ya lo avisaron, probablemente, muy probablemente Argüello tampoco, y empiezan a surgir algunos nombres. Entre los que están en carrera para estar en el próximo triunvirato, suena muy fuerte Jorge Sola, el secretario de prensa de la CGT, un perfil muy dialoguista, muy vinculado a los gordos y a los independientes. También Cristian Jerónimo, el secretario de Juventud de la CGT, que ahora es secretario de Asuntos Laborales, de Salud Laboral, perdón, que es secretario general de los empleados del vidrio, un personaje que estuvo muy vinculado con Pablo Moyano mucho tiempo y ahora está más cercano a Gerardo Martínez. Él podría ser otro dirigente que integre el triunvirato, que tiene muchas fichas jugadas, y se espera un tercer nombre que podría ser una dirigente de judiciales. Se habla de una mujer, no queda muy claro si sería esa. Barrio Nuevo quiere que sea una persona de su entorno. Así que, como te digo, están todas las discusiones abiertas. También está la posibilidad abierta de una ruptura, ¿no? Es algo que la historia de la CGT no sería ninguna novedad, que ha pasado sucesivas veces, y que tiene que ver con esto que de fondo también decimos, si queremos una CGT dialoguista o una CGT más combativa. Jorge, te hace Néstor Restivo la última pregunta. Sí, ¿qué tal, Jorge? Sí, te iba a preguntar justo de lo último que estabas diciendo, algún riesgo de ruptura y sobre todo pensando también en que en el espacio del sindicalismo argentino hay otras organizaciones, me refiero concretamente a la CTA. Quería llevarte para ese lado. La CTA también estaba en un proceso en algún momento de unidad entre las dos variantes que tienen. Si sabes algo de lo último que hay en cuanto a una construcción más unitaria en ese espacio y también de convergencia con algunos sectores de la CGT. Mira, la CTA está en un proceso de unidad que va a llevar un tiempo, pero que vienen confluyendo, por lo menos en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de los últimos 6 meses. Todas las actividades las están encarando en conjunto, las están compartiendo, están discutiéndolos en plenarios conjuntos. No sé cómo se va a terminar de plasmar institucionalmente u orgánicamente esa situación, pero ese proceso de unidad se está dando. Por fuera de las centrales sindicales también hay un proceso que tiene que ver con una especie de unidad en acción que está reuniendo a las dos vertientes de la CTA, a las organizaciones sociales, a los gremios del transporte, a los gremios de la industria, un espacio que se llamó, tiene un nombre larguísimo, que es el Frente de Lucha por el Salario Justo, la Soberanía, pero que en la práctica sirve para articular espacios que hoy están orbitando en distintas centrales. Y por último te diría que la premisa con la que está militando Furlan para tratar de quedarse con la CGT, con la conducción de la CGT, con un solo secretario general, con un perfil combativo, es también reunirse con ese espacio, con la CTA, con las organizaciones sociales, con los que están jugando por afuera y tratar de que vuelvan todos a una central madre con un perfil bien anti-Milei y plantarse con una conducción que se diferencie 100% de lo que pasó hasta ahora. Jorge, muchísimas gracias por este rato como siempre y bueno, la promesa de hablar de Palmeiras recién dentro de una semana, ¿qué te parece? Dale, perfecto, te la tomo. Abrazo grande. Bueno, era Jorge Duarte, colega, compañero de esta casa, forma parte del equipo de Daniel Tonietti todas las mañanas en la 530 y director del portal Infogremiales. AM 530, Somos Radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal.
un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, buenos días compañeros y amigos. Muy contenta acá escuchándolos en el auto cerca del límite con La Pampa en la provincia de Buenos Aires. El pueblito se llama Casbas, somos muy poquitos. Ojalá seamos muchos desde la 530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Ideas que vuelvan. El derecho a la libertad de expresión forma parte del corazón de la arquitectura constitucional de la Argentina. Es un derecho que tiene una primacía sobre otros derechos, que forma parte del sistema interamericano de derechos humanos y siempre nos regimos por una regla de oro, que es que los periodistas, el trabajo de los periodistas no es susceptible de una censura previa, sí de responsabilidades ulteriores. El contexto es claro, digamos, ante una denuncia de corrupción, el gobierno, en lugar de dar explicaciones, está atacando a quienes lo cuentan. Más a los trabajadores que a los medios, con los que tiene relaciones ambivalentes, tiene sus puntos de fricción, pero su ataque es a los trabajadores de prensa. Que vuelvan las ideas. El gobierno, en lugar de dar explicaciones, está atacando a quienes lo cuentan. Que vuelvan.
Bueno, escuchando Intoxicados con el Piti Álvarez. Qué lindura. Bueno, Gaby, ¿por dónde vamos? Vamos por un libro que voy agradeciendo y compartiendo con ustedes porque, bueno, nada, es una celebración. En principio voy a hacer como una autorreferencia no apropiada, porque después de 40 años de trabajar, que algo te haga que te tiemble todo a la hora de hablar, es hermoso. Y esto es lo que me pasa a mí y lo comparto con ustedes. En principio decir que voy a hablar del libro La Merma, que es la última publicación de María Moreno, la brillante María Moreno, para muchos una de las plumas más revolucionarias, viscerales de nuestro tiempo, esas mujeres que ponen el cuerpo a la hora de escribir y se van tatuando en ese cuerpo que ponen a consideración del lector, de la lectora, se van tatuando de historias, todo de la época, ¿no?, que atraviesa. A mí me pasa que vengo para acá y paso todos los días por el 11, entonces todos los días de mi vida pienso en María Moreno. Y en esta circunstancia en particular, que estoy celebrando que Random House acaba de publicar La Merma, digo que con mucho respeto quiero recomendar este libro. ¿Por qué? Porque María, muchos sabrán, muchos la conocen obviamente por leerla, otros porque por ahí vieron alguna vez el programa que habían hecho con Daniel Santoro en TV Pública, en otro tiempo de la TV Pública, La Patria a Cuadros. Quizás supieron de su forma de acercarse al Museo del Libro y de la Lengua cuando la designaron, y también quizás sepan que el 3 de julio del 2021 tuvo un accidente cerebrovascular. Entonces parecía que se terminaba todo. Sin embargo, María Moreno, no voy a usar resiste, María Moreno batalla, porque viene y pone, es venenosa Moreno. ¿Qué es lo que hace en La Merma María Moreno? Un poco como lo dice en la contratapa Mariana Enríquez. Dice: María Moreno es la más inteligente de las cronistas, la más amable si quiere y la más despiadada si lo necesita. Como cronista de sí misma es monumental. Y nadie como ella para contar el cuerpo, en este caso, el propio. El cuerpo propio es el cuerpo de una persona que sufrió un ACV. Claro, acá aparece ese arte maravilloso que tiene María Moreno, que es la historia de jugar con su pluma, con la forma de escritura, en algo que puede ser real, puede ser de propia cosecha, puede ser autobiográfico, y de repente empieza a pintar historias que vos decís, acá está ficcionalizando algo. Bueno, el juego está puesto, el lector lo completa siempre. María Moreno cuenta el viaje interno de una persona acostada, podemos decir, no tumbada. Y digo acostada y me voy a ir a la página 21 que me la había señalado. No las marqué con lápiz, como hago siempre, sencillamente porque siento que estoy como frente a un templo. Dice María Moreno: nos arrodillamos, si no somos ateos, en señal de sumisión ante Dios o Alá. En los campos de concentración mantienen a los prisioneros acostados o sentados como enfermos o niños pequeños, es decir, vulnerables, y no se alienta a la revolución desde una silla o un banquito. Ni siquiera se da una clase magistral, a excepción de las madres de Plaza de Mayo. María Moreno tiñe en el cuerpo, va mezclando historias que son de todos los argentinos, porque son históricas, porque habla de política, porque habla de cuestiones eróticas, pero también son tan personales que duelen. Yo me anoté unas cuantas páginas, porque en el marco de todo lo que va contando, de cómo va armando todos estos momentos de escritura que cuentan sobre esto de caerse, ¿no? Caerse o estar acostado, o tener que empezar a escribir con el índice de una mano, porque tiene un solo lado activo, podemos decir. Sin embargo, ¿quién dice que es lo integral o lo íntegro de una persona, la completud de una persona? Dice en un momento María Moreno en La Merma es como la disminución. Claro. No, lo que te queda, ¿no? Sí. Como que te sacaron algo. Sin embargo, se la lee tan íntegra. ¿Qué somos? ¿Unos espiedos fríos en la soledad de nuestras camas? Hace una descripción de la persona en situación de cama, en tiempo de COVID también, donde ella está cursando su ACV, con el cuerpo que le va en contra. También está rodeada de otras patologías. Es punk María Moreno a la hora de escribir, y yo no estoy diciendo nada nuevo con esto. Lo que sí digo es que en el medio de toda su punkitud, María Moreno encuentra belleza, habla sobre el concepto de las simetrías, habla de distintas historias de nuestra cultura, cita películas, aparecen personajes. Yo quiero leer un fragmento más,
porque en el medio de todo esto que escribió María Moreno, que es brillante, hay un grito muy poderoso, que es el grito de quien está, sea una ACV o la enfermedad que te toque cursar. Parece que estás, alguien te viene a decir que estás en merma, que estás ahí. Sin embargo, la escritura puede resultar una venganza, a veces es una herramienta muy poderosa. Y cita en un momento el grito, dice María Moreno. ¿Por qué grita esa mujer? Estaba recordando un episodio de una película. Nos resuena tanto esa frase que es como si siempre se refiriera a nosotras, a mí, y a un abandono tan temprano que es como si todavía no tuviera piel para protegerme del mundo. En carne viva la separación que esa mujer grita por primera vez, cuando ni siquiera sabe a quién o a qué le grita, pero sí sabe que es una mujer antes de saber todo lo demás, y la que siempre parece referirse a nosotras. ¿Por qué nos resuena a tantas esa frase, andás a ver? Esa mujer, ¿por qué grita? Andás a ver. Todas las mujeres que están acá, todas las personas que están acá son revulsivas. María Moreno no es condescendiente con el lector, con la lectora, no necesita hacerlo porque nunca lo fue. Entonces plantea todas sus mugres hermosas, hechas literatura con un dedo, como quieras, María, pero seguí escribiendo. Es nuestro deseo poderoso como lectores. Estoy frente a un templo, dije, y así lo voy a compartir. Se llama La Merma, lo acaban de publicar. María no está para contarnos ahora porque le apareció esa locura que te cuenta acá, ¿no? De cómo cayó, cómo la salvó su hijo, cómo la atendieron los médicos, cómo se rehabilita, cómo va lidiando con sus propias mierdas. Es María Moreno, es punk y la amamos. Acaba de publicar La Merma, no se lo pierdan. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Viajamos con Néstor Restivo a algún lugar del mundo, ¿a dónde? Y no creo que con buenas noticias, o sí, nos vas a sorprender. Vamos a hablar hoy de Estados Unidos. Ayer dijimos... Viste, te dije, no son buenas noticias. Ayer o antes de ayer comentábamos a partir de un comentario, valga la redundancia, que hizo alguien del equipo sobre el clima que se vive en el trumpismo, ¿no? O en el Trump por punto 2, su segunda administración, este clima de militarización que hay en muchas ciudades. Porque fue a partir de un académico con quien hablé que estaba en Baltimore y me decía, no puedo creer, hace varios años que vivo ahí, las cosas que veo con la Guardia Civil en las calles, con la persecución a migrantes, también en Washington, la amenaza de Trump a enviar militares a Chicago y el alcalde de la ciudad resistiéndose, en fin, todo un clima muy feo que se vive con Trump. Y también hay, además de la militarización, un clima de censura, y de eso quiero hablar a partir de un episodio. Ayer se supo que la cadena ABC, que pertenece al grupo Disney, quizás estuviste al tanto, Gaby, de eso, sí. Levantó del aire en forma indefinida un programa que tenía mucho éxito de Jimmy Kimmel, que es como un stand-upero, ¿no? Es como el late night show de los más importantes que hay de las noches, donde van todos los famosos, un personaje, conductor de Oscar. Bueno, lo levantaron en medio de una gran polémica y sobre todo en medio de una gran presión que mete el propio presidente Trump, el vicepresidente Vance y ejecuta específicamente la Comisión Federal de Comunicaciones, que censuró directamente este programa y ordenó a la cadena levantarlo y la cadena lo levantó, ¿no? La controversia surgió por unos comentarios que hizo Jimmy Kimmel sobre este episodio que impactó mucho hace unos días del asesinato de un influencer estadounidense muy cercano a Trump, un hombre con un discurso bien de extrema derecha, muy a favor de la libertad de portar armas, y la ironía de la historia que es asesinado por alguien que porta un tremendo fusil de no sé cuántos cientos de metros y le parte la cabeza, y un comentario que él hizo, y esta repentina decisión del gobierno republicano, conmocionó a Hollywood, sorprendió al personal de todo el programa y generó inmensa cantidad de críticas. Por ejemplo, la Federación Estadounidense de Músicos, él suele invitar a muchos músicos al programa, salió con un comunicado muy fuerte
condenando a la propia cadena ABC de aceptar la presión del gobierno federal. Ellos consideran la AFM, la Federación Estadounidense de Música, que es un ataque directo a la libertad de expresión, a la expresión artística. Esto es censura estatal, está sucediendo ahora en Estados Unidos, dice, no en un país lejano, está sucediendo aquí y ahora, y expresa la solidaridad con el afectado. También muchísimos dirigentes políticos, artistas y demás. Es un personaje ultra requete contra famoso, pero muy conocido, claro. El más famoso. Sí, sí. ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk, que es este hombre asesinado? Bueno, recordemos un poquito. Kirk fue asesinado en Utah, en el estado de Utah, el 10 de septiembre, hace muy poquitos días, y en el show, en el último que pudo dar al aire Kimmel, señaló lo siguiente: muchos MAGA es el eslogan de Trump, ¿no? Es MAGA es el trumpismo, digamos. Make America Great Again. Esa es la sigla. Muchos en MAGA están trabajando muy a favor de la extrema derecha. Dice, perdón que se me chispoteó algo que quería leer sobre todo, ¿no? Están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk, sugiriendo que el hecho estaba siendo utilizado, ¿no?, por el gobierno para victimizarse y para usarlo como una herramienta de confrontación contra todo lo que Trump y los suyos ven como comunista, como progresista y contra lo cual combaten, ¿no? Caímos más bajo aún este fin de semana con la pandilla MAGA, dice Kimmel, tratando de caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk, un joven de 22 años que se sospecha que es el autor del asesinato, que está detenido, como cualquier cosa menos uno de los suyos, y haciendo todo lo posible por sacar rédito político de él. Por ejemplo, Vance, el vicepresidente, inmediatamente que se detuvo a este joven, 22 años, que está sospechado del asesinato, dijo que era un perteneciente a la izquierda radical, pero no mostró un solo dato, ninguna prueba digamos, de que militar en algún sector de izquierda, como si además eso fuese en sí mismo un delito, claro. Pero él dijo es de izquierda y no hay ninguna cosa que lo valide. Y dice Kimmel, muchos en Megalán están trabajando como hecho político este asesinato. Los estudios muestran que los grupos de extrema derecha son la mayor fuente de terrorismo y violencia extremista en Estados Unidos, e inclusive lanzó una pregunta mordaz a Vance: ¿quién quería colgar al tipo que fue vicepresidente antes que usted, al vicepresidente de Biden? ¿Fue la izquierda liberal o el ejército desdentado que asaltó el Capitolio el 6 de enero? Por esa cantidad de gente que atacó el Capitolio, impulsado, ¿no?, por Trump y los suyos. Bueno, lo que está diciendo es que en realidad acusan a alguien de ser de izquierda y que por eso asesinó a una persona, cuando en realidad es el producto de toda una política de liberación de armas, de encendidos discursos de odio, de inyectar en la sociedad la persecución, la censura, el miedo. Bueno, por todo esto fue expulsado de su programa, le fue levantado el programa, y lo terrible es que... Ahora, Néstor, déjame interrumpirte para hacerte una pregunta. ¿El pedido fue hecho formalmente por Donald Trump? Por la Comisión Federal de Comunicaciones, que es como si fuera, bueno, la autoridad regulatoria. Ahí hay algunos legisladores que responden o no. Es un organismo del Estado que regula las comunicaciones, ¿no? Es como acá si fuera la autoridad. El ENACOM. El ENACOM, ponele. Bien. Donde hay gente del Partido Demócrata y hay gente republicana, como el Poder Judicial y demás. Pero donde Trump ha metido gente suya y hoy tienen la mayoría. Claro, se supone que actúa de oficio, por decirlo, cuando está claro que no, que hay intencionalidad política, pero se supone que actúa de oficio. Pero hay presiones, como lo mismo que hizo Trump con las universidades, con Harvard y con demás. Ahora, lo terrible también que Nexstar Media, que es el grupo holding del ABC, acepta esto, ¿no? Dice, por ejemplo, el comunicado dice... El presidente del grupo se llama Andrew Alford. Calificó los comentarios de Kimmel como ofensivos, insensibles en un momento crítico del discurso público nacional. Justificó la decisión de levantar el programa, dice que se va a reemplazar muy pronto y que tienen que ser programas con un diálogo más respetuoso y constructivo. Es decir, que ni el propio canal lo sale a respaldar porque acepta esta presión y esta censura que viene del gobierno de Trump. En fin, todo un clima, la verdad, muy difícil que se vive en Estados Unidos, en los campus universitarios, en los medios de comunicación, en la comunidad artística. Bueno, ni que hablar lo que sufren otros colectivos, con Venezuela, por ejemplo, vamos a hablar un ratito, y el apoyo que tiene el gobierno de Israel, en fin. Pero en los propios Estados Unidos hay un clima, insisto, de militarización, de persecución política, que ya muchos llaman macartismo, y de censura. Bueno, se viene el próximo éxito en los Estados Unidos, el nuevo canal de streaming de Jimmy Kimmel,
al cual lo van a ver absolutamente todo el mundo. Además, ¿no? tiene este tiro en el pie que suele suceder cuando hay hechos de censura. Te comento una cosa más, estoy viendo si podemos hacer una comunicación sobre ese tema, pero casualmente hoy hablando con un compañero temprano me decía, a lo mejor se puede difundir, se puede contar desde la radio, un sobrino, creo que era, sobrino de él, que se fue en algún momento a trabajar a Miami, creo que trabajaba en algún hotel, fue deportado y está junto a otros detenidos en Luisiana, en una cárcel de Luisiana, un argentino deportado por no cumplir, según el gobierno de los Estados Unidos, determinados requisitos para quedarse. Es una historia interesante y yo no sabía que había en Luisiana un centro, no sé si llamarlo centro de detención, no sé exactamente dónde está, pero bueno, habla también de ese clima de persecución. Así es, ¿no? así es, sí. Bueno, Néstor Restivo, 452. Ideas que vuelvan. El modo que se construye gobernabilidad hoy es producir un cierto tipo de escena que al ponerse en el estado de show generan efectos sobre la subjetividad, el modo que se replican, funcionan, existen en las redes. Por eso no les importa tanto que no haya masividad, no haya un pueblo festejando el desfile militar. Les interesa esas imágenes y le interesa también cómo eso resuena después en otra escena, que es una escena estrictamente digital y mediática. Que vuelvan las ideas. Que al ponerse en el estado de show generan efectos sobre la subjetividad. Que vuelvan. Y está Fabián Waldman, nuestro compañero en el Senado de la Nación, cubriendo sin duda lo que seguramente es el tema del día, por lo menos hasta esta hora, hasta las 5 menos 5. ¿Qué tal, Fabián? Luis Pablo Giníger, con Néstor y Gabriela te saludamos. ¿Qué tal, Luis Pablo, Gabriela, Néstor? Buenas tardes para ustedes. Sí, por supuesto, después de lo que aconteció en Olivo, ¿no? Con la reunión. Ese atril puesto ahí por Javier Milei dando las explicaciones y el discurso que deben salir a hablar. Entre otros, Mariano Pérez, que fue el portavoz a la salida de la calle Villate. Bueno, aquí en el recinto del Senado, cuestiones muy interesantes, por supuesto, una nueva bofetada del gobierno. 59 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones para la continuidad de la ley que pone en valor las asignaciones del Tesoro Nacional, es decir, los ATN. Este es el tercer rechazo el cuarto veto rechazado, el número 4, hasta ayer teníamos 3, si tomamos el de discapacidad, los dos de ayer y el día de hoy, en un cierre de una votación en el cual se destacó la participación de José Mayans, como nos tiene acostumbrado, con algunas frases bastante irónicas, especialmente dirigidas a Javier Milei y muy particularmente a Caputo, al ministro de Economía, sobre el equipo económico y la inutilidad de todos esos expertos y funcionarios que conforman el staff del ministro de Economía. También una alusión muy claro a Milei y la falta de realidad en la que vive fueron otro de los puntos tomados en cuenta por el titular del bloque de Unión por la Patria. El cierre fue para Atauche, que en esta oportunidad no leyó ningún número, con lo cual no tuvo oportunidad de demostrar sus habilidades. Está bien. En ese sentido, bueno, la falta de gestión política del gobierno. Acá pasa el senador, no, se va corriendo, tiene que ir a votar el senador Guado de Pedro. Bueno. Tienen que ir a votar, están por cerrar otro tema. Muy cortitos son estos debates. Y después de Fabián, te hago dos preguntas puntuales. Sí. ¿Cuál es el clima que estás observando o que pudiste observar entre el oficialismo, entre los partidarios de Javier Milei? ¿Qué se pesca de ahí del momento que están atravesando? Y después contame algo de Villarruel. ¿Cómo la viste a Victoria Villarruel, que es la presidenta del Senado? Bueno, con respecto al oficialismo, indudablemente la desazón es lo que se puede observar. Imagínate que tuvieron 6 votos positivos, digamos. Nadie absolutamente acompañó y fueron liberales, libertarios puros. Recién hablaba con una persona muy cercana, un senador del oficialismo, que me decía, están realmente mal, no hay, digamos, de alguna manera, ni siquiera confianza hacia su propio círculo íntimo
de sus asesores, muy, muy temerosos, y la particularidad de la división que hay dentro del oficialismo entre el sector de Santiago Caputo y José Luis Espert. Me hacía una observación, el hecho de que, por ejemplo, el titular de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados es Espert, y el de la Cámara de Senadores es el titular del bloque, Atauche. Cuando presenta el presupuesto o hace algún tipo de acción el presidente Milei, el único que está presente es Espert. ¿Y esto por qué? Porque Atauche está dentro del sector de Santiago Caputo, me decía esta persona, y acostumbra a recibir en su despacho justamente a miembros de la Fuerza del Cielo, no así al sector de Lule Menem. Independientemente de esto, está claro que desde el conjunto de votos que acompañaron la iniciativa de los gobernadores, hay que recordar esto, que esto comenzó hace aproximadamente unos 60 días, con una reunión que se realizó en la nueva sede del comité del CFI, perdón, CIF no le quieren limpiar nada. Eso es otra cosa, claro. Bueno, creo que quieren limpiar a más de uno en realidad. Claro. Sí. Y en aquella habían salido con un proyecto que en ese momento era un borrador, ni siquiera tenía un enunciado concreto, pero claramente hablaba de la necesidad de volver a recibir el ATN. A partir de ese momento, bueno, los intentos a toda costa por parte del gobierno nacional de bajar este proyecto, inclusive la que aconteció, bueno, la última medida, las ATN que llegaron a las provincias, que hoy me decía un alto funcionario de la Casa Rosada, de los pocos que habían y no se habían ido Olivos, que fueron traicionados literalmente por los gobernadores luego de haber recibido la ATN. Esa fue la expresión con que me contestaron. Ahí suena el timbre. ¿Qué está indicando ese timbre? Que están llamando a la sesión, no sé qué estarán por, esto es lo que en general, que estarán por votar o algo por el estilo, o una alarma y no me enteré. Capaz que tengo que salir corriendo. Bueno, esperemos que no. Para cerrar, lo último para cerrar, se votó la ley Nicolás, no sé si recordás el caso. Sí, lo recuerdo. Un chico que había lamentablemente fallecido por mala praxis. Bueno, finalmente vio el final. Y por meningitis, ¿no? Un diagnóstico erróneo por meningitis. Sí, efectivamente, en La Pampa, finalmente, y con el apoyo, hay que decirlo, del radical exdiputado Keith Glass, pudo aprobarse aquí en la Cámara esta ley que tiene que ver con la prevención, con el cuidado en los tratamientos de los niños, y realmente una sanción importante dentro de un contexto en el cual el gobierno, no entiendo por qué bien no se opuso, pero supongo que hubiera sido el colmo que dijera que eso enumeraba un gasto importante para el Estado. Sí, hubiera sido el colmo, pero como vos decís, la verdad es que entra dentro de la lógica que viene aplicando para todas las leyes. De Villarroel, ¿tenés alguna postilla, algo que valga la pena comentar? Porque a lo mejor no hay nada especial. No, nada especial. Lo único que cuando empezó a hacer la lectura previa antes de la votación para sostener el ATN, tuvo allí un lapsus, la tuvieron que corregir un par de veces entre Juliana y Tulio, que siempre está muy atenta, y porque estaban confundidos, viste cómo estamos nosotros, a veces si es afirmativo, si es negativo, qué es lo que se vota. Bueno, parece que estaba un poco mareada también Victoria Villarroel y se tardó un poquito en resolver la situación. Bueno. Eso con respecto a una pequeña píldora que pude observar, se la vio relativamente bien, sin ninguna cara en particular, ningún gesto como para decir, bueno, ¿está de acuerdo con esto o está en desacuerdo? Fabián, gracias como siempre. Bueno, vos ya sabés, cualquier cosa nos avisás y volvemos a hablar. Les aviso. Un abrazo grande, Fabián Waldman, nuestro colega desde el Senado de la Nación. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal.
Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Daniel Tonietti está en AM530. Viene Mayra Mendoza con Facu Tignanelli. ¿Cómo está Cristina? Es una mujer que tiene una templanza y una capacidad que le permite sobrellevar esta situación de una manera, la verdad que admirable, pero no podemos deshumanizarla, no podemos dejar de reconocer que está presa. Está presa. Que está presa, que nosotros decimos secuestrada. El desafío es volver a convocar y tratar de representar. Cuando vos vas y votás una fuerza política que dice que va a defender tus derechos y después esos legisladores ingresan al Parlamento Nacional y terminan acompañando un gobierno que lo único que hace es restringir tus derechos, también genera apatía. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ICBC. El futuro nos inspira. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Que vuelvan las ideas. Que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva. Que vuelvan.
disfrutando esta maravilla que nos transporta automáticamente, a ver, a los 80 o a los 90, 90 me ¿no? parece esto, 90, A los ¿no? 90, sí. Sí, con Hootie, eso. ¿Cómo? Hootie and the Blowfish, así Eso se mismo. llamaba esta banda. Decíamos One Hit Wonder, que es el famoso solo tuvo un hit. Y bueno, por ahí tuvo muchas otras canciones, pero acá llegó esa sola. Acá llegó esa sola, es la Llegó única que esta, conocemos. Nos gusta mucho, muy simpática. Así es, tiene una energía Sí, muy particular. fresca. Che, queremos agradecerle a Martín y a Carolina, amigos ambos. Estamos comiendo unas delicias. Se ha llegado a escuchar acá. Es la cremona más rica que probé en mi vida. Sí. Dijo uno, no voy a dar nombres para no comprometerlo. No, Pero- sí, comprometerla. Pero sí, es cierto, yo también dije, el nivel de adicción que genera esta cremona, pocas veces he visto y estoy llena de migas, cosa que ya procedo a limpiar. Es espectacular. Y Néstor, repasemos de dónde, quien quiera probarla, dónde puede ir a conseguirla, Por porque supuesto. vale la pena de verdad. Vale la pena. El negocio se llama Marrocos, tiene 2 sucursales, una en Tucumán 1557, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Cerquita de la radio. Tucumán Bien. 1557 y otro local en La Rea 1431, también en Buenos Aires. Bueno, Gaby que pasa por el 11 dice. Yo paso por el 11 todos los días, voy a tener que ser yo. Me toca a mí. Muy buena, muy buena. Muy buena, La excelente. verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Marrocos. Marrocos. Bueno, un abrazo enorme a los amigos de Marrocos, a Martín y Carolina. Estamos disfrutando estas delicias. Y queríamos contarles, ustedes ya lo saben, pero no está de más repasarlo, que su suscripción es imprescindible para que la comunidad de la 530 sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias, y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y lo hagan. Súmense a la comunidad de la 530. Con tu suscripción vas a tener la posibilidad de recibir entradas de teatro, de recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. ¿Por qué? Porque la Radio de las Madres te necesita, y para que estos programas como este que estás escuchando y que te gusta escuchar puedan sostenerse, todo esto es imprescindible. ¿Cómo tenés que hacer? Bueno, entrás a www.am530somosradio.com, cliqueás en Asociate o en el banner que te lleva directamente a la página de nuestra comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, a tu presupuesto, apretás el botón unirme y listo, ya sos parte de la comunidad AM530. El alias es muy fácil, ojo con los alias, hay que tener cuidado, lo digo despacio. Radio AM 530, 530 por supuesto con número, Radio AM 530, y si tenés dudas nos podés escribir al 11 641 916 50, 11 641 916 50, y si no nos envías un correo a info@am530somosradio.com. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco y 11 de la tarde, llegan a ver, yo soy medio cieguito, llegan a ver la temperatura. 22.2. 22.2. Triple 2. Bueno, está lindo, Sí. bajó un poquito en relación a lo que fue el día de ayer, que estaba cálido, hasta la noche Sí. que se levantó un fresquito leve, pero bueno, bajó un poco la temperatura. Bueno, donde no bajó para nada la temperatura es en los alrededores del Congreso. Ayer, bueno, estuvimos buena parte del programa hablando de eso, contándoles lo que iba ocurriendo mientras estábamos al aire, adentro y afuera del Congreso, una votación que se suma a tantas otras, pero que no deja de ser histórica en términos de lo que implica para el gobierno, ¿no? Alguien en algún momento podrá decir si ese famoso 17 de septiembre fue un quiebre o no en tantas cosas, ¿no? Yo creo que sí, que ayer pasó algo más
que lo iremos viendo, lo iremos percibiendo en las próximas semanas, de acá a las elecciones probablemente, pero me parece que ayer hubo un clic importante, charlando después con alguien que estuvo toda la jornada en la plaza, en la marcha, me decía, bueno, acá el clima era como no solo de escuchar qué estaba pasando adentro del Congreso, sino que se esperaba una invitación a algo más. Claro. Bueno, y ahora marchemos a Plaza de Mayo como en aquellos tiempos, aquellas marchas del 2001, o incluso con Milei, apenas asumió Milei, hubo algunas marchas desde los barrios al centro de la ciudad. Bueno, y hubo repercusiones, por supuesto. En primer lugar, escuchemos, Charlie, si tenés por ahí el audio 4, a Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Lo primero que sentí fue alivio, porque cuando empecé a ver no solamente la cantidad de gente que había en la ciudad de Buenos Aires, cómo se había movilizado la ciudad, sino que me empezaron a llegar las imágenes a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Lo primero que me hizo reflexionar es que la gente sigue apoyando y sigue dándole la derecha a un sistema de universidades públicas que, más allá de los resultados, más allá de los rankings internacionales, es muy importante para quienes todos los días hacemos la universidad, para quienes damos clase, para quienes nos formamos en las universidades públicas, sentir que tenés el respaldo de la sociedad para eso. Bueno, la mirada de Emiliano Jacobiti. La Universidad de Buenos Aires, sin duda, hay que decirlo, de la misma manera que uno suele criticar a buena parte de la conducción de la Universidad de Buenos Aires, porque bueno, por lo que han hecho en tantos años, en tantas décadas de conducción, me refiero al radicalismo puntualmente, a tantas décadas de conducción de esa casa de estudios, al igual que en buena parte de las universidades públicas de todo el país, es el bastión, es uno de los bastiones del radicalismo, donde acumulan fuerza. A pesar de esas críticas que uno tiene, que llegará el momento también de volverlas a discutir, el rol de la Universidad de Buenos Aires, el rol de la Universidad Nacional de Córdoba, el rol de la Universidad de Rosario en todas estas movilizaciones ha sido muy importante, ¿no? Muy, pero muy importante, porque no son únicamente declaraciones o, como dicen desde el gobierno, falsos anuncios para asustar en relación a que no se puede funcionar. No se va a poder funcionar de verdad. El presupuesto no alcanza. Y por supuesto hay un reclamo que en algunos puede sonar a corporativo, pero que tiene que ver con el futuro de la Argentina directamente. Esto está directamente vinculado, la posibilidad de que nuestros hijos e hijas puedan estudiar en la universidad pública, ¿no? De eso se trata. Y después habló, no sé si después, no tengo claro el orden, pero Manuel Adorni, el vocero presidencial, se refirió también a las votaciones, a la decisión de la Cámara de Diputados, y en particular se detuvo con la ley de emergencia pediátrica, y esto decía. Para ponerlo en números concretos, el monto anual de la ley de financiamiento universitario es de el diferencial de 1.9 billones de pesos. Si queremos financiarlo con otras partidas, como se sugiere, deberíamos, por ejemplo, suspender el presupuesto total, por supuesto que no se puede hacer, pero debería, o es el equivalente a suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo, durante 4 meses, para financiar esta ley que propusieron rechazando el veto el día de ayer una de las cámaras. Adorni debe creer que le sale bien, ¿no? Debe estar convencido que estas trampitas que hacen, lo mismo que viene haciendo en estos días Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, con los números. Debe creer que, bueno, confundiendo a la gente, le sale bien y logra sus objetivos. ¿Qué es lo que acaba de decir Adorni? Bueno, esta ley nos lleva, era la ley de financiamiento universitario, no la pediátrica, pido disculpas. Dice, esta ley nos lleva, por lo que exige la ley, a
derivar un dinero que está en otras partidas. Entonces hay que quitarle a otros sectores de la sociedad, a otros sectores donde se destina dinero, y bueno, vamos a desfinanciar esos otros sectores para financiar esto. No es eso lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo, lo que dice la ley, no es de financiar a los otros sectores, es que a este sector en particular, al universitario y al pediátrico, se lo financie con más recursos, no que se le saque a otros. Es decir, que el Estado invierta más recursos en salud y en educación, en lugar, por ejemplo, de afanarse la guita, en lugar, por ejemplo, de pagar la deuda externa, en lugar de todo eso, que destine, nadie tiene que quedarse sin cobrar, ni un legislador ni nadie. No se trata de sacarle los recursos a nadie. Es una trampa, yo no sé, después me llama la atención porque Adorni debe haber visto alguna imagen de la plaza. No sé a cuántos cree que convencen. Bueno, lo que pasa es que ese discurso y ese tipo de informaciones le venía dando resultado. Lo que me parece que el gobierno no registra es que aparentemente, y las elecciones bonaerenses por lo menos un termómetro parcial dieron, esa historia se terminó. Hay un giro y el gobierno no lo registra. Hay un giro y el gobierno no lo registra. Bueno, veremos si efectivamente hay un clic en marcha, algo cambió, algún momento bisagra de cara al 26 de octubre. Y finalmente escuchemos a Martín Lustó. Audio 5, Charlie. Tan grave es lo que está haciendo el presidente que algo que hace 30 años no se podía debatir, ahora se está debatiendo. ¿Y por qué? Miren, pasados unos meses de la gestión de Milei, un intendente me dijo, yo cada vez que voy a la Casa Rosada me siento que es como el programa Los Simuladores. Hay un despacho, hay un teléfono, hay una tarjeta, hay una lapicera, hay una secretaria, pero después no hay nada para resolverme. Es toda una ficción. Y eso es lo que le ha pasado durante todo este tiempo a los gobernadores y es por eso que se han juntado para impulsar este proyecto. Insisto, los 24 gobernadores de todas las jurisdicciones de la Argentina, de todos los colores políticos de la Argentina. Bueno, era Martín Lustó, en este caso refiriéndose a lo que ya es una ley ratificada, porque se rechazó el veto, la ley de ATN, el reparto proporcional de los aportes del Tesoro Nacional. 5:20, tenemos una nota, ya venimos. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Muy bien, 5:20 de la tarde, como decíamos, estamos en comunicación, creo que ya lo podemos saludar, a Carlos Raimundi. Él es abogado, ex embajador argentino ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y ex diputado nacional en varias oportunidades. ¿Qué tal, Carlos? Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo y Gabriela Radiche, te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Luis Pablo, Néstor, Gabriela? Un gusto poder conversar. Muchísimas gracias. No, el gusto es nuestro y muchas gracias. Como siempre, le decimos a los amigos y amigas que nos siguen por YouTube, que además lo pueden ver a Carlos, estamos conversando con él a través del Zoom. Bueno, Carlos, en realidad, contémosle a los oyentes, te convocamos para hablar del plano internacional, algo que va a ocurrir dentro de muy poquito tiempo en la ONU, en las Naciones Unidas. Ahora Néstor nos va a contar un poco también de qué se trata eso, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de pedirte una reflexión en relación al momento político, ¿no? Al momento político del gobierno, de la calle, lo que se vio ayer aquí en la ciudad de Buenos Aires y en tantas plazas del país, y bueno, la decisión de los diputados de algunos bloques que en otro momento acompañaban al gobierno nacional, de esta vez, bueno, darle la espalda. Bueno, mira, Luis Pablo, si pudiésemos revisar algunos archivos de conversaciones anteriores, más de una vez dijimos que este era un proceso acumulativo, donde en algún momento iban a confluir la situación social con la situación macroeconómica, porque la parálisis de la industria, la parálisis del consumo, la fuga de empresas, la falta de actividad económica y demás eran muy fuertes, pero como
los medios hegemónicos son parte de los beneficiarios de este sistema financiero, colaboraban a no intranquilizar al pueblo y a decirle que ese malestar era el precio que había que pagar para ordenar la macroeconomía. Pero resulta que ahora lo que ha perdido sustentación es la macroeconomía, porque se han acabado los dólares, porque los actores internacionales ya ven esto y empiezan a abandonar el modelo, y entonces, cuando confluye el malestar de la base social con la caída de la macroeconomía, hay un punto de inflexión en el proceso, que va a ser el estallido de la burbuja, la crisis que veníamos anticipando en muchas conversaciones anteriores. Y a esto se suma la actitud. A mí la actitud del Parlamento no me atrae en el sentido del cambio de actitud de determinados gobernadores y determinados legisladores que ayer votaron una cosa y hoy votaron lo contrario, porque esos van a volver a votar lo contrario en cualquier momento. Está bien que lo señales, que lo recuerdes, digamos. No, es que es así. A mí lo que me atrae de esa situación no es la conducta de esos legisladores que me tiene sin cuidado porque se venden y se compran al mejor postor en cualquier momento, sino que están viendo lo que sucede en la base social de sus provincias. Huelen el malestar y entonces se reacomodan ahora detrás de la oposición. Así que creo que estamos en un momento de inflexión. Vamos a ver en qué momento se produce esta debacle del gobierno, que no podía terminar en otra cosa, si es antes del 26 de octubre, si es después, pero muchos actores veníamos anticipando esto porque no podía terminar de otra manera, y hay que ver si esto lo va a capitalizar un sector de derecha, centroderecha, que logre conseguir una mayoría parlamentaria de relevo a la figura de Milei, o si podemos discutirlo desde un proyecto más nacional popular, ¿no? Esas cosas todavía están en construcción, ¿no? Sí, claro. Néstor. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, todo tiene que ver con todo. Vamos a hablar un poquito de lo internacional, pero sin duda Argentina es un país, por los recursos que tiene, por muchas cosas, por la figura de Milei atada a distintos sectores de la ultraderecha mundial, que forma parte de un todo, ¿no? Y en ese sentido, en el plano internacional, Carlos, queríamos hablar con vos un poquito de lo que va a pasar la semana que viene, a partir del martes, cuando se reúna la Asamblea General de Naciones Unidas. Es una reunión importante para la ONU porque es la asamblea número 80, porque se cumplen 80 años de la fundación de Naciones Unidas, y en un momento muy malo para lo que algunos llaman la gobernanza mundial. Unas Naciones Unidas que no detienen guerras, que no detienen genocidios, que se maneja toda la política internacional con una doble vara espantosa en términos de castigar a algunos, de no hacer nada frente a otros. Pero bueno, es la cumbre mundial y eso va a ser una caja de resonancia de varias cosas. Tu paso por la OEA en Washington y tu roce con la política internacional me da fundamento para preguntarte y pedirte tu mirada sobre el momento que vive el mundo y qué va a pasar la semana que viene en la ONU. ¿Qué es lo que intuís que puede ser, por lo menos como caja de resonancia de grandes temas que están atravesando todo el escenario internacional? Mira, Néstor, yo creo que estos 80 años de alguna manera marcan que Naciones Unidas fue fundada hace 80 años, cuando el mundo era completamente distinto. Entonces, la primera sensación que tengo es de anacronismo. Es de un organismo que ya no tiene ni poder ni herramientas para modificar la realidad, que fue de alguna manera eficaz cuando expresaba una hegemonía que estaba ejercida por los Estados Unidos y por la Europa occidental, que hoy están en crisis, ¿no? Hay una crisis económica, hay una crisis de estancamiento económico en los Estados Unidos, pero también una crisis social muy grande. Vos, fíjate, vos que sos un experto en estas cosas, como nunca,
en el clima social interno de la sociedad de los Estados Unidos aparece la idea de una polarización política y social tan grande que hace que un porcentaje considerable de la sociedad esté pensando en la posibilidad de una guerra civil. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, estoy diciendo que expresa de alguna manera, que refleja de alguna manera un estado de crisis donde los parámetros que se manejaban hasta ahora ya no son válidos. Y después tenés Europa. El presidente Macron de Francia está afrontando una crisis interna muy, pero muy grande. Y no pasa algo menor en Alemania, en los países que son los motores, en Inglaterra. Entonces, la ONU, sí, es el organismo que congrega al conjunto de los países, pero que al mismo tiempo se ha mostrado ineficaz, porque acaba de aprobar una resolución mayoritaria de 2 estados para resolver pacíficamente el conflicto de Israel-Palestina, pero no tiene capacidad de llevarlo adelante. Y la agenda climática, y como vos decías, la posibilidad de estabilizar al mundo. Entonces, yo lo que veo es que, como el mundo ha cambiado tanto, hoy es mucho más efectiva, por ejemplo, en su capacidad de influir sobre distintas áreas del planeta, la reunión del consenso de Shanghái, que se produjo a principios de septiembre y que terminó en Beijing con esa foto tan emblemática entre las 3 potencias emergentes, Putin, Xi Jinping y Narendra Modi, que la cumbre de las Naciones Unidas. Eso es por lo menos lo que yo veo. No obstante lo cual, es cierto que va a haber temas, pero el problema no es solamente el tema, sino la capacidad de incidir sobre esos temas internacionales, y ahí creo que es donde las Naciones Unidas ya han declinado completamente su capacidad de influencia. Ahí, Carlos, bueno, vos nombrabas esta reunión en China entre los líderes de Rusia, de la India, de China, que efectivamente son parte de los BRICS, del nuevo mundo, del sur global, de algo que está en transición hacia un poder que se corre hacia esos liderazgos y hacia esa construcción. Pero tampoco se ve todavía que los BRICS quieran tener una actitud rupturista, digamos, con el sistema multilateral. Al contrario, en todo caso quieren que no sea hegemónico, que no sea unilateral. La pregunta es sobre las posibilidades reales que tienen los BRICS por ahora, u otras construcciones similares, por ejemplo, para detener el genocidio en Gaza, para detener la guerra en Ucrania. ¿Qué es lo que faltaría para que ese sur global tenga una capacidad que hoy ciertamente la ONU no tiene y construir una nueva gobernanza, un nuevo paradigma? Y bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso donde creo, porque además en los procesos no solamente se construye fuerza económica, fuerza militar, por ejemplo, como fue la que expresó Xi Jinping en el corolario de la reunión de Beijing el 3 de septiembre, sino también legitimidad. Y es donde yo veo que estas potencias emergentes están construyendo una nueva legitimidad, porque yo no las veo, es decir, están disputando con ese eje noratlántico que hegemonizó el mundo hasta no hace mucho tiempo, pero no disputan desde una posición de espejo en el sentido de querer hegemonizar o querer dominar con un sentido tan imperialista como sí lo hizo el occidente financiero globalizado. Entonces esa legitimidad se va construyendo con obras de infraestructura, con capacidad de estabilización, con acuerdos comerciales, con acuerdos de desarrollo. Lo están haciendo en África, lo están haciendo en América Latina. Entonces, es un proceso, no es que nos vamos a ir a la cama una noche con el mundo, con una hegemonía, y nos vamos a levantar la mañana siguiente con otra hegemonía. ¿no? Está claro. Lo que sí espero es que realmente sea un proceso no imperialista, no intervencionista, sino muy respetuoso, y eso estuvo en el discurso y en la declaración final de
de Beijing o de Tianjin, que es el respeto por la multiculturalidad, porque ser multipolar es respetar que hay una cultura islámica, que hay una cultura subsahariana en el África, que hay una cultura latinoamericana, que hay una cultura caribeña, y así como nosotros hemos respetado otras culturas, eso también se respete y se tienda a un desarrollo asociado, cooperativo y no impuesto como lo ha hecho el globalismo en las últimas décadas, ¿no? Nombraste un par de veces América Latina. La última de mi parte es cómo ves a la región frente a esta transición que hay. Es una región que está fragmentada, que hay distintos tipos de gobiernos, muy enfrentados algunos con otros. ¿Cómo se está parando la región frente a eso? ¿Cómo debería pararse? Bueno, mirá, los principales países de la región, tomando inclusive México, ¿no? México, que es un país geográficamente de América del Norte, pero histórica y culturalmente de la América dominada, de la América sometida, ¿no? Y que otras veces ha mirado hacia el norte y que ahora está mirando hacia el sur. Si vos sumás entonces, aún con sus matices, con sus diferencias, el gobierno de Colombia, el gobierno de Venezuela, muy acechado, muy asediado en este momento, el gobierno de Brasil, ahí te está faltando Argentina, ¿no? Y yo creo que Argentina va a recuperar la senda histórica, ¿no? Pero lo que impide hoy que América Latina se desempeñe como un bloque más unificado es la ausencia de la Argentina. Y como que es criminal lo que está haciendo. Vamos a tomar las dos últimas perlitas. El haber renunciado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el haber votado en contra de la solución pacífica al problema de Medio Oriente. Algo absolutamente vergonzoso, intolerable para las mejores tradiciones de Argentina. Ahora, como esto se va a revertir, y Argentina va a retornar a la senda, y Estados Unidos lo ve, Estados Unidos ante esa pérdida de poder mundial, ¿qué hace? Trata de reforzar su control sobre América, y lo hace tocando el punto más sensible de América, que es la paz. Porque si hay algo que potencia la capacidad de América Latina, no es solamente su riqueza, sino que no hay guerras civiles, guerras interestatales, guerras religiosas como hay en otros lugares del mundo. Es decir, es una zona rica y además de paz. Y es ahí entonces donde a ese núcleo, a ese corazón, a ese core pacifista de la región, donde Estados Unidos quiere amenazar con esta presencia militar en el Mar Caribe, con esta acusación ridícula de narcotraficante del gobierno de Venezuela, etcétera. Y es ahí donde se va a ver si realmente América Latina y sus líderes están en condiciones de afrontar ese desafío histórico de ser una gran región en este nuevo mundo multipolar, o si vamos a aceptar la provocación del imperialismo. Ahora pensaba, Carlos, recuerdo, estamos charlando con Carlos Raimundi, bueno, qué debate interesante por un lado, el de los organismos internacionales o el de los organismos regionales, pero cuán susceptibles son, sobre todo en América Latina, seguramente en alguna otra región también, pero en América Latina en particular, cuán susceptibles son a los cambios de gobierno. Entonces vos tenés una década en la que se avanza mucho en la organización internacional, en la confluencia en algún organismo internacional, incluso se crean organismos internacionales regionales, como pasó aquí con la CELAC y con algún otro, y luego cambia el gobierno en cualquiera de los países. Ahora estamos mencionando a la Argentina, pero cambia el gobierno y todo eso queda de lado, o incluso alguno de esos organismos prácticamente deja de funcionar. Es un debate, digo, pensando en cómo se consolidan esos organismos en el tiempo, bueno, para lograr instalarse y terminar siendo influyentes, ¿no? Pero lo que pasa es que la supranacionalidad, que vendría a ser una especie de gobernanza del bloque regional por encima de los gobiernos nacionales, que siempre mostró a la Unión Europea quizás como el exponente más desarrollado en ese sentido, aún así la propia Unión Europea está en crisis. Quiere decir que con más razón están en crisis regiones que ni siquiera habíamos podido construir esa
nacionalidad. Así que yo creo que hay un paso previo a la consolidación de grandes organismos regionales, que es la consolidación de una hegemonía de gobiernos nacionales de carácter nacional, popular, antiimperialista, soberanista. Hasta que no tengamos esa hegemonía de gobiernos nacional populares, nos va a ser muy difícil consolidar organismos regionales, porque está visto que los organismos regionales se apoyan en lo que sostienen los gobiernos, todavía los gobiernos de los estados. Así que primero es consolidar los estados para después consolidar los organismos supraestatales, ¿no? Carlos, muchísimas gracias, como siempre, un gusto para nosotros charlar con vos. Al contrario, el gusto es mío. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Era Carlos Raimundi, ex embajador argentino en la Organización de Estados Americanos. Fue diputado varias veces, político nacional muy, pero muy activo, podríamos decir, ¿no? Bueno, 5:37, vamos a una breve tanda y ya volvemos. Somos Radio AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp
11 3200 0530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. El día del bajista. Besito al cielo, Gaby, siempre. A ver, Catupecu Machu, que está sonando, yo te voy a decir esto. Atente con lo que le gusta a Catupecu porque hay shows guerrilla. Sabelo. ¿Shows guerrilla? Sí, anuncian y hacen. Ahora acaban de anunciar 24 de septiembre, 1 de octubre, 8 de octubre, es así nomás. Es cortito, chiquito, veladas secretas, le dicen. Me gusta. ¿Dónde? ¿Desesperación? No sé, ¿Cómo? ante la ¿Cuándo? alegría. Estuvieron en Colombia el otro día, Gaby, Bueno. Gaby Fer con sus amigos. Gaby siempre, por supuesto. Digo esto, me clavo un poco de Catupecu y me tomo un matecito y agradecemos que nos acompaña, por supuesto, en Que Vuelvan las Ideas, siempre acá en la Radio de las Madres. Yerba Mate La Buena. Yerba Mate La Buena conserva el aroma y sus propiedades de origen, buena calidad y precio, elaborada con palo y poleo, libre de gluten. Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Con Yerba Mate La Buena, toma mate y seguí escuchando la 530. Ideas que regresan. En el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.
5:46 de la tarde, 22 grados 2 la temperatura, se mantiene, esta sensación cálida, hay mucha humedad, así que está medio pesadito, 66% la humedad, así que bueno, a la sombra a lo mejor algún pullovercito, si no, Néstor en remera, Camperita. Se ríe Néstor, ¿qué pasa? Camperita, busita. Camperita, busito, así es. Bueno, para quienes preguntan, sí señores, ayer el Palmeiras le ganó a River en un partido, iba a decir rarísimo, pero en el que Palmeiras lo pasó por arriba al Club Atlético River Plate, el más grande, lo pasó por arriba en el primer tiempo, literalmente. Pero vi un resumen, tiene un par de jugadores muy buenos. No, juegan muy bien. Como eran los brasileños y antes. lo desconcertó a River, que no supo cómo frenarlo, hasta el segundo tiempo, en el que supo cómo frenarlo, no del todo cómo ganarle. Quedará eso para la semana que viene, 2-1, terminó muy difícil la llave que le toca a River Plate. Sigue la Conmebol Copa Libertadores en el día de hoy, Deportivo Universitario contra el San Pablo de Brasil y otro partido hermoso, ese partido a las 19 y otro hermoso a las 21:30, Flamengo Estudiantes de La Plata. Qué lindo. Y en paralelo, sí, gran partido, y en paralelo hay Copa Sudamericana también, Alianza Lima contra Universidad de Chile a las 9:30 de la noche. Partido que debió haber jugado Independiente, permíteme decir. Bueno, claro, tenés pero razón. pasaron cosas. Es el partido del cual finalmente pasa la Universidad de Chile luego del conflicto allí entre las hinchadas, ¿no? De Independiente y Universidad de Chile. Está Fabián Wallman desde el Senado de la Nación. Hola Fabián, ¿qué contás? Fabián, ¿nos escuchás? Bueno, creo que está ahí, pero no nos está escuchando en este momento, se escucha algo de fondo. Bueno, ustedes me avisan si logramos retomar la comunicación con Fabián Wallman. Deben seguir las repercusiones de lo que fue la votación en el Senado, repetimos. Ahí está, a ver, escuchamos. 4624. Orden del día 213-24. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se aprueba el convenio con la República de Austria para eliminar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal. CD 2124. Tiene la palabra como miembro informante el senador Francisco Paultroni. Bueno, siguen votando otros temas, claro, la ley o la ratificación de la ley y el rechazo al veto por los ATN no era el único tema en el Senado en el día de hoy, siguen discutiendo los demás temas y votando. Bueno, si logramos comunicarnos con Fabián, me avisan. Fabián, estás ahí, Fabián, bueno. Estoy acá, muy bien. Justo estaba, lo que pasa es que en el recinto había poca señal, lo veo acá saliendo... Bueno, sale la senadora Alicia Kirchner. Bien. ¿Qué tal, Alicia? Estamos en vivo para Radio Madres. ¿Puede ser alguna preguntita sobre la situación actual del país, Alicia? Mira, realmente lamento todo lo que está pasando con nuestro país. Espero que haya la madurez de poder sacarlo adelante, pero con un ejercicio de responsabilidad, entendiendo que la Argentina es de norte a sur, de este a oeste, y que miremos realmente todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Gracias, Alicia, muy amable. A ver si alcanzamos al senador Parrilli antes de que se vaya también. Luis Paz está acá. Sí, claro, por supuesto. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en vivo, un segundito para la Radio Madre, un segundito, ¿puede ser? Bueno, preguntarte cómo estás viendo el día de hoy, después del rechazo de los vetos de ayer. Bueno, me parece que tanto Senado hoy como ayer diputados ha asumido el rol que le corresponde. A mí me alegra que haya senadores que han mantenido su postura original, cosa que antes no había pasado. Y bueno, ahora esperemos que nosotros estamos a la espera que la semana que viene ya ingresen los vetos a la ley de emergencia educativa y la otra, la del Garrahan, exactamente, la de medicina, y para darle tratamiento y ratificar la sanción de las leyes, obviamente. ¿Qué perspectivas en este contexto que estamos viviendo? No, yo creo que van a ser ratificadas las leyes.
Y el gobierno tiene que darse cuenta, de esta realidad, que tiene que modificar el rumbo, nada más. Es muy sencillo. Mañana Milei dijo que no lo va a hacer. No, bueno, tiene que hacerlo. Yo creo que son demasiados mensajes, no solamente el voto de la gente, la movilización popular, sino la expresión tanto del Senado y del diputado. ¿Tiene lugar para resistirse? Sí, a eso? lógico, siempre hay lugar. Gracias. Oscar. Bueno, apurados ambos senadores. Sí, apurados. Bueno, conseguir la palabra de Alicia Kirchner. Sí, claro. Es un poquito difícil. Sí, muy buen trabajo, Fabián. Me hubieran dado ganas de preguntarle a Oscar Parrilli por la movilización que se está preparando para el próximo 20, el sábado, ahí a San José 1111, a la casa de Cristina, ¿no? Sí, a cualquiera de los dos hubiera sido interesante preguntarle. Me parece más en este caso a Alicia Kirchner. No la tuve ahí a ver si sale alguna otra para meter alguna otra preguntita, como vos digas, pero parece que... Si tenés ahí mismo, sí, y si no... A ver, siguen saliendo, dame un segundito más. Acá, ¿quieres una pregunta a Camau Espíndola? A ver, ¿qué tal, senador? ¿Cómo está? Estamos en vivo para la Radio Madre. Bueno, el resultado de esta sesión, ¿en qué lugar pone el gobierno? A ver, yo no pondría al gobierno, lo que sí pongo es un claro reclamo de las provincias en la distribución de los ATN, fundamentalmente por la falta de inversiones que hoy se tienen en el interior, y es importante que estos fondos que son de las provincias podamos utilizarlo para poder llevar adelante obras de infraestructura y desarrollo que hoy en nuestras provincias hace falta. En el mes de enero nos cruzamos en la Casa Rosada cuando todavía había alguna posibilidad en Corrientes de llegar a un acuerdo con el gobernador de Valdés. Eso no aconteció. Hoy, ¿el gobierno en qué situación está? ¿Está frágil? A ver, la situación es, nosotros dimos todas las herramientas para que el gobierno pueda llevar adelante su plan de gobierno. Hoy se están tomando medidas o el gobierno avanzó sobre cuestiones que afectan a la provincia y nosotros no estamos dispuestos a cederlas. Después, si el gobierno dialoga o da alguna alternativa y solución, por supuesto, estamos dispuestos a encontrarla, pero mientras se avance sobre cuestiones que son de interés de nuestra provincia, tenemos la obligación, defendiendo los intereses del caso nuestro de Corrientes, a poner límite o a poner en debate recursos que claramente son de todas las provincias. ¿Tiene lugar el gobierno para hacer un cambio todavía? Hoy Milei volvió a ratificar el rumbo. Mire, siempre hay voluntad, nosotros tenemos voluntad de diálogo, nosotros creemos una Argentina del diálogo, del consenso para sacar adelante, es el único camino que va a construir una Argentina mejor. Muchas gracias. Senador. Bueno, siguen saliendo todos los senadores. Estamos cerrando ya el programa, Fabián, listo. Gran trabajo, muy importante los testimonios, y bueno, veremos cómo siguen las repercusiones de lo que hoy decidió el Senado de la Nación. Abrazo grande. Abrazo grande, Fabián. Era Fabián Wallman, con los últimos testimonios allí desde el Senado Nacional. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, Gaby, ya antes de despedirnos, quedan unos minutitos todavía, una sorpresa de último momento o de hace un rato nomás. Sí, bueno, viene a cuento también de que es el día del bajista, ¿viste? Entonces él, que era el bajista de Pink Floyd. Ni más ni menos. El tipo era bajista de Pink Floyd. El tipo era bajista de Pink Floyd y bueno, apareció este video de Roger Waters y amerita siempre. Tiene un tipo con una posición política siempre muy corrosiva, no se priva de nada, piensa lo que piensa y se lo comunica al mundo. Quiero que compartamos el video. Son unos breves momentos donde nombra a algunos personajes de la política del mundo actual, Roger Waters, y hace sus cositas. President Trump, Monsieur Macron, Netanyahu, Noboa en Ecuador, Milei en Argentina. Y bueno, se enojó y escupió. No sé si alguien necesita traducción. Nombró clarísimo. Trump, sí. Netanyahu, Macron
Noboa en Ecuador y Milei, Javier Milei en Argentina, era un Roger Waters vestido o se lo veía con un pañuelo palestino alrededor del cuello, ¿no? Y escupiendo sobre esos líderes Así del es. mundo. Bueno, un auténtico Roger Waters. Felicidad del bajista. La columna internacional de Gabriela Raiche. Néstor, ¿qué más nos quedó por ahí? Una noticia, ya que hablamos de estos personajes insólitos, ya no están conocidos, una influencer, vos fíjate la locura a la que llega al mundo, ¿no? Una influencer estadounidense, hoy hablamos bastante de Estados Unidos, se llama Candace Owens, tiene millones de seguidores en Twitter, en YouTube, y usa el podcast para difundir sobre todo información tóxica, mentiras, muy poco verificable todo lo que dice. Tiene 4,5 millones de suscriptores. Le han prohibido el ingreso a países como Australia, Nueva Zelanda por el negacionismo frente al tema nazi y demás. ¿Qué dijo? Que la mujer de Macron, que estaba mencionada por Roger Waters, es un hombre en realidad. Y llega, insiste. Pero llega a tal punto que ahora el presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, que se llama Brigitte, necesitan demostrar con documentos científicos que ella es mujer para poder avanzar en un juicio por calumnias contra esta influencer. Tremendo. Están presentando pruebas fotográficas y científicas a un tribunal de Estados Unidos de que Brigitte Macron es mujer. Es insólito. Es una campaña de un nivel de odio. No, pero por eso es la locura en la que ha llegado con toda esta gente. Sí. Claro, lo que no entiendo es por qué Macron se presta a esta situación, salvo que la justicia se lo exija. Para frenar el ataque que es sistemático, es como no para. Y para demostrar que es falso lo que está diciendo, se tienen que someter a esta bajeza, ¿no? Es una cosa es realmente insólito y es parte, bueno, ahora entiendo por qué también Roger Waters sale con los nombres que sale, pero es parte de la locura, ¿no? De esta locura de odio, como decía Gaby, en la que, bueno, está todo el mundo metido. Quería rescatar antes de irnos, nos quedan un minutito, sí. Antes de irnos, porque hoy por la mañana tuiteó Luis Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo, Toto, sí, más conocido por nosotros porque lo tratamos muy coloquialmente al Toto, por Toto Caputo, anticipándose a lo que iba a ser el debate en el Senado, que le salió para el traste, digamos, pero dio algunas definiciones que ya venían dando distintos personeros, me encanta la palabra personeros, del gobierno. Entonces, postea Luis Caputo, el Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal, a propósito de la distribución, porque la ley de ATN en lo que consiste es en distribuir estos aportes del Tesoro Nacional de manera proporcional al tamaño de las provincias, para decirlo rápidamente. No es necesario que el presidente los distribuya a discreción, sino que por ley queda la distribución en función a la proporción que tienen, al tamaño que tienen, a lo que le toca por definición. Entonces dice, el Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Y dice después, el Congreso quiere voltear al presidente, perdón, lo estoy repitiendo. Como ciudadanos hay una única y muy eficaz herramienta de defensa, el voto, usémosla este octubre. ¿Por qué lo rescato? Porque es la idea del golpe de Estado a través del Congreso de la Nación. ¿Cuál es el mensaje que intenta transmitir el gobierno? Si el Congreso discute, sea la Cámara de Diputados o el Senado, y trabaja en alguna ley que vaya en contra de los postulados del gobierno nacional, quieren voltear al presidente. Están llevando adelante un golpe de Estado. Como discurso me parece realmente muy peligroso, muy peligroso. Desconoce absolutamente... Sí, cualquier tema de republicano, democrático. La división de poderes, claro. Por suerte no le está saliendo. En algún momento, hace algunos meses atrás, daba la sensación de que los argentinos estábamos más permeables a este tipo de cosas. Por suerte no es así. Ayer también se vio en la calle, así que me parece que este tipo de discursos, este tipo de intentos de parte del gobierno nacional han tenido un límite o vienen teniendo un límite, y esperemos que el 26 de octubre eso se exprese con claridad. Está la boleta, estuvo circulando por distintos lugares, no sé si la vieron. ¿Les queda claro cómo hay que votar? Sí. En el barrio donde vivo, en Parque Chacabuco, han estado algunos partidos políticos con la boleta propiamente. Claro, porque es una única boleta, pero de papel.
papel, no es en la computadora en esta ocasión, y hay que marcar con 2 crucecitas. Bueno, tendremos tiempo para repasarlo. 6 de la tarde, nos despedimos. Gracias, Gaby. Buen fin de. Igualmente. Nos vemos el lunes. Buen fin de. Nos vemos el lunes. Néstor, lamento Hasta decirte que mañana. nos vemos mañana. Bueno, chau. 6 de la tarde, mañana nos reencontramos con Pablo Caruso.